Integrado de Medios Norte Urbano, una propuesta alternativa de información. Producido por estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Minuto de Dios. Al aire, Norte Urbano. El rumbo de las historias. Muy buenas tardes, estamos en Norte Urbano, este programa que lo estamos haciendo vía online para traerles todos los detalles y saber qué está pasando con la educación virtual en el momento. Empezamos con la estudiante Nefer, quien nos ha preparado sobre la educación virtual. Un saludo para la mesa de trabajo y para todas las personas que en este momento se conectan con Norte Urbano Digital. Estuvimos hablando con algunos estudiantes universitarios acerca de su experiencia con las clases virtuales y esto fue lo que le contaron a Norte Urbano Digital. Y ha sido amarga la experiencia en el sentido de que yo pertenezco a una cultura muy del contacto visual, del contacto del abrazo, del contacto de compartir desde la materialidad, es decir, desde el encuentro con el otro. Es algo totalmente normal porque antes de ingresar a la universidad yo veía clases virtuales. Pues lo único que no es como muy bueno es que obviamente los profesores no saben utilizar mucho estas herramientas. Bueno, realmente siento que las clases virtuales no han sido tan favorables como uno pensaría. En estos momentos es donde uno se da cuenta que vale más estar en el aula de clase, estar con los compañeros, pero sobre todo estar enfrente del profesor, pudiendo escuchar y pudiendo ver lo que él nos está diciendo y nos está mostrando. La verdad no me quejo tanto porque hay temas que uno tiene que estudiarlos por parte de uno y como la parte que yo estudio no tengo que tener como tanto apoyo de un profesor porque es como más de investigar, de intentar, de practicar para uno poder coger pues como más conocimiento. Entonces no me quejo tanto porque esa es la parte que me toca a mí. Yo soy en la parte de programación. Pues un reto y hay que ir a medida que va pasando como adaptándonos a ese reto y ver lo maravilloso que tiene la virtualidad para nuestro progreso académico. Pues desde mi punto de vista ha sido pues una herramienta fundamental para seguir con mis estudios, aunque añoro y anhelo mucho la presencialidad. Un saludo para la mesa de trabajo y para todas las personas que en este momento se conectan. Bueno, gracias a nuestra compañera Nefe, podemos ver el punto de vista de distintos estudiantes, cómo dicen que les ha tomado esa nueva experiencia en cuanto a la educación virtual. Unos dicen que no es lo mismo, otros dicen que es mucho mejor porque los ayuda a ser más autodidácticos en su aprendizaje, pero en la mayoría dicen que es una experiencia nueva a la cual se están adaptando. Muchas gracias a Nefer por su voz pop. Ahora vamos con la docente Eliana Tamayo. Ella nos dará una entrevista con el profesor Roy sobre la educación virtual y qué problemas ha traído esto para la universidad y los nuevos en la educación contemporánea. Bueno, muy buenas tardes. Qué bueno estar otra vez acá en Norte Urbano Radio y por supuesto pues hablando de temas que nos interesan mucho, sobre todo en estas épocas de cuarentena, que han implicado tantos cambios en la vida de todos, ¿cierto? Tantas formas de hacer las cosas que se han transformado y que han cambiado de una forma bastante vertiginosa a partir de la contingencia surgida por el COVID. Y pues para continuar con nuestro programa en la tarde de hoy, pues vamos a hablar con la profesora Eliana Tamayo Mejía. Ella es docente del programa de Comunicación Social Periodismo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, seccional Bello. Con ella pues vamos a dialogar un rato pues justamente de cómo son las transformaciones que la educación superior ha tenido a partir de esta contingencia y por supuesto pues también pues cómo lo deberían asumir las universidades, los profesores, los estudiantes en torno a estos cambios que incluso pues son cambios que pueden quedarse por un tiempo prolongado. Profesora Eliana, muy buenas tardes, qué bueno que tenerla por acá.
Muy buenas tardes, profesor Robinson Humberto, y bueno, les agradezco la invitación y sobre todo la oportunidad de que nos den este espacio de poder como expresar lo que estamos sintiendo frente a toda esta situación que estamos viviendo, particularmente en las universidades. Profesora, claro que sí. Pues la primera pregunta, por supuesto, para iniciar esta corta conversación, pero muy sustanciosa, pues será, por supuesto, ¿qué cambia con este nuevo modelo de educación o con esta nueva forma de encuentro? Porque pues finalmente veníamos de un modelo, pues digamos, en la normalidad de la presencialidad, donde interactuábamos con los estudiantes, con los compañeros, donde se hacían foros, donde se discutía. ¿Eso cómo se ve transformado en términos de la virtualidad? Yo creo que cambia mucho, cambia significativamente, particularmente pues desde el comienzo lo que se intenta es mantener la normalidad y en medio de ese intentar mantener la normalidad nos damos cuenta que la situación no es normal por la situación individual que estamos viviendo todos, ¿cierto? Lo que implica el miedo, el temor por el virus, por la pandemia, lo que implica estar encerrados y todo lo demás, entonces como que empezamos a ver que hay ciertos cambios también en los individuos, pero además de eso, no sé, como docente siento que le hablo a una pantalla y no a seres humanos, y hablando con un profesor amigo también, me decía que sabemos que hay muchos dispositivos conectados cuando estamos en clase, pero no sabemos cuántos estudiantes realmente están conectados. Una cosa son los dispositivos, otra cosa son las personas, y este tema de la interacción y la interacción social, no sabemos qué tan efectivo, cómo sea esa interacción, y yo creo que es uno de los grandes cambios, pero más que los cambios que estamos viviendo desde las metodologías, desde las formas, desde lo que está pasando, desde lo que estamos sintiendo, yo creo que hay una cosa que no puede cambiar, y es el tema de lo que es la universidad, que la universidad es un espacio de construcción, de diálogo, de conocimiento, y yo creo que ese es el gran reto, poderlo mantener, poder mantener ese espacio de la universidad, más allá de los espacios o de la situación que está. Perfecto, vamos por partes entonces, porque aquí usted me menciona bastantes aspectos de transformación. Lo primero, por supuesto, es un cambio o un tránsito hacia una situación pues anormal, porque adicionalmente pues no es mantener lo normal. Y desde esa perspectiva, pues entonces, ¿qué pasa con los estudiantes? ¿Qué pasa con los profesores? ¿Y qué debe hacer la universidad o cómo debe mirar la universidad a sus docentes y a sus estudiantes en una época en la cual no es simplemente transitar de la presencialidad al computador, sino que es una época donde también hay otras consideraciones a tener en cuenta? Justamente eso, que nos tengan en cuenta, justamente eso sería muy importante que nos tengan en cuenta porque nosotros, tanto docentes como estudiantes, somos los protagonistas de este proceso. Las universidades se mantienen, todas las universidades, creo que en Colombia, están funcionando en este momento gracias a que los estudiantes y los docentes estamos ahí. Nosotros somos protagonistas de lo que es la universidad, del sentido de la universidad, y creo que en la construcción de de lo que estamos enfrentando, de lo que debe ser, cómo vamos a mantener la universidad, nosotros tendríamos que ser partícipes y protagonistas. Sería muy importante que la universidad nos tuviera en cuenta. Yo sé que las universidades en general conozco, pues no conozco en profundidad, pero por lo que he hablado con amigos, universidades públicas como la de Antioquia, universidades privadas como EAFIT, la Luis Amigó, todas estamos funcionando y desde los directivos hay un interés muy importante en que las universidades continúen y están implementando estrategias. Uniminuto está entregando computadores a algunos estudiantes, desde Bienestar Universitario se están poniendo a disposición psicólogos, se están poniendo a disposición muchas cosas como para que podamos funcionar, pero yo creo que se les ha olvidado algo y es invitarnos al diálogo, tanto a docentes como estudiantes, para que expresemos realmente qué es lo que está pasando en el día a día, cómo lo estamos viviendo,
si los chicos se conectan, cómo se conectan, si las clases son efectivas o no son efectivas. Cuando alguien está en clase, por ejemplo, y le suena la olla pitadora, no sé qué tanta atención le puede estar poniendo al profe mientras la mamá está diciendo apaguen la olla, o bueno, como todas las dinámicas que se dan en la casa, las personas que tienen hijos, que tienen hermanitos, ¿cómo enfrentar eso? Creo que no se ha abierto ese espacio para que escuchemos a los estudiantes y para que nos escuchen también a nosotros los profes. Insisto, los que tienen hijos, por ejemplo, o las personas que tienen un solo computador y hay varios miembros de la familia que tienen que utilizarlos. A mí particularmente me ha pasado mucho eso como profe, es que no me pude conectar porque mi hermano tenía que entregar un trabajo y era urgente y no me podía prestar el computador, entonces no me pude presentar a clase. ¿Qué hacemos en ese tipo de casos? ¿Qué hacemos ante esas situaciones? Para mí lo importante, insisto, es eso, que nos inviten al diálogo, para que entre todos podamos construir lo que debería ser o cómo deberíamos enfrentar la situación que no la impuso la universidad, o sea, no es una decisión individual o institucional, sino que es una situación que nos impuso el tema de la pandemia. Claro, incluso pues pudiéndose tener en cuenta un poco que este ejercicio de construcción colectiva pues implica una variación en un modelo porque pues finalmente digamos en este proceso tan acelerado lo que las universidades hicieron fue trasladar en su mayoría el modelo de presencialidad, pues interacción física por un modelo de presencialidad medida por el computador, pero pues digamos no se adecuó a lo que son las dinámicas y las lógicas de la educación virtual, que un poco pues implican la presencialidad no sincrónica, es decir, la clase un poco en este mundo de la virtualidad pues se desvirtúa y eso facilita por supuesto, pues como usted lo afirma, de pronto esos tiempos de conexión un poco más diversos, tal vez buscar tiempos de productividad mayor en cada uno de los estudiantes y docentes para pues obviamente garantizar el proceso educativo sin tener pues como todos esos distractores o esos elementos que tal vez... Sí. Yo creo que ahí están chocando dos cosas. Por un lado, la normalidad que pretendemos mantener sin darnos cuenta que estamos ante una situación anormal. Entonces, en medio de la normalidad, pues tenemos unos cronogramas, unos tiempos, unas fechas por cumplir, pero la pandemia yo creo que nos invita como a repensarnos otras dinámicas, o sea, como que íbamos en una dinámica muy acelerada en la vida, o una dinámica que el mundo o el sistema como que nos impuso, y la pandemia nos dice como, pare ahí que la cosa puede ser distinta. Y las universidades no se tomaron ese tiempo para pensar. La idea es poder terminar tiempos, cronogramas y todo lo demás, y enfrentémoslo como sea, o sea, démosle respuesta a esto y resolvamos. Yo creo que ahí está el gran error y la gran dificultad, no haber parado, no digo parar las universidades, para nada. Las universidades tienen que mantenerse abiertas, las universidades son el centro de pensamiento. La universidad tiene que estar abierta, la universidad tiene que estar activa, los docentes tenemos que seguir manteniendo el contacto con los estudiantes tienen que sentir que nosotros estamos ahí para apoyarlos, pero tal vez no tanto para recibir una información particular. Yo creo que esto se divide como en tres partecitas: información, conocimiento y sabiduría. La información está disponible en Google. El conocimiento es cómo podemos comprender los individuos esa información que recibimos, y la sabiduría ya es, creo yo, una cosa mucho más avanzada de poder tomar las mejores decisiones a partir como de ese conocimiento o mucho más. Y en este momento yo siento que en las universidades estamos en la fase de la información. Demos la información a los muchachos y que los muchachos simplemente respondan académicamente ante eso. ¿Cómo estamos recibiendo, adquiriendo el conocimiento que nos está dando esta situación, que nos está imponiendo? Es tan importante seguir cumpliendo esos cronogramas y la información que le tenemos que dar a los estudiantes, o podríamos como aprovechar este espacio también para adquirir otros conocimientos de la vida, que yo creo que eso es fundamental. En la universidad, lo decía Juan Luis Mejía, el rector de AFIT, alguna vez lo escuché y me pareció genial. Uno a la universidad va también a aprender a pensar, y yo creo que eso es fundamental, y el tema de los contenidos y de la información nos roba muchas veces ese espacio para aprender a pensar. Muy bien, este es un poco la invitación que nos hace la profe Eliana en la tarde de hoy, ¿cierto? Y es el papel de la universidad como un centro de pensamiento y justamente como un lugar en donde no solamente se transmite información, sino también donde pues hay otros espacios de vida y otros espacios de aprendizaje. Y también, pues por supuesto,
el llamado a comprender un poco que cuando todo no está normal, pues hay que parar y mirar otra vez cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? Es decir, hay que repensar las dinámicas para no trasladar pues unas dinámicas que son infuncionales en un escenario a otro. Es un poco la invitación que la profe Eliana nos hace. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy. Una invitación que quiera hacerle a nuestros oyentes televidentes. Sí, dos cositas. Después de la carta abierta que publicamos junto con Fernando Noreña, me sorprendía particularmente que algunas personas decían como, bueno, ustedes se quejan, pero ¿y qué proponen? ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Quiero hacer énfasis en eso, en que no es una propuesta, la carta no lanza una solución definitiva, perdón. No es una solución, es todo lo contrario, es la invitación a que entre todos como comunidad académica de individuos que pensamos y que sentimos que entre todos podamos construir. Y ahí está, como en ese orden de ideas, la otra invitación, que nos asumamos todos como individuos que le podemos aportar a esto, que somos parte del proceso, ¿cierto? No estar esperando siempre como a que otro nos dé la solución, sino que comprendamos que además en este país democrático todos tenemos voz y de alguna manera tenemos también el poder de incidir en las situaciones de nuestra vida. La universidad es universidad pues, como la conocemos, o si la institución contrata, por ejemplo, como nosotros docentes, porque supuestamente tenemos un conocimiento que es importante, entonces también sería muy significativo que nos tuvieran en cuenta como personas que pensamos y que tenemos mucho que aportar, y en la misma medida los estudiantes que se asuman como esos protagonistas jóvenes que están construyendo su propia historia. Entonces la carta básicamente, y no solo la carta, sino este espacio y otros espacios, es esa la invitación. No esperemos a que otro nos dé la respuesta de lo que tenemos que hacer con nuestra vida, sino a comprometernos a ser partícipes de la construcción de ese mundo que habitamos. Bueno, ahí teníamos a la profe Eliana. Cabe resaltar unos aspectos muy importantes que ella mencionaba en la entrevista. Ella decía que aunque la educación en el momento se ha trasladado a lo virtual, pasamos de lo presencial a lo virtual, la universidad es un centro de entrenamiento. Entonces yo creo que eso nos invita tanto a los estudiantes, tanto también a los docentes a reinventarnos. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo es una situación que nos logró a vivir, pero una pandemia que en el mundo se va en el mundo. Entonces esto es para que si la universidad es el centro de pensamiento, que en el momento estamos trasladados a lo virtual, a ver las clases por medio de un computador, a que el docente nos transmita el conocimiento a través de una pantalla, y que al igual de que el estudiante sea autodidáctico, de que también tenga ese libre pensamiento, no lo impone como ese centro de pensamiento, pero como aprender a pensar. También mencionaba aspectos muy importantes de poder construir otras situaciones en nuestra vida. Estaba en la carta abierta que la docente y el estudiante Fernando Noreña hicieron para la universidad. Y mencionaba que no es de proponer, sino de que también hayan otro tipo de opiniones, lo cual también se ha visto en redes sociales de que ha dado resultado. Ha dado resultado porque hay estudiantes que se han movido en esta situación. No se trata de quedarnos en lo convencional que nos ofrece la universidad o el gobierno. Se trata de que también los estudiantes seamos pensadores, de que propongamos, de que esa es una nueva situación que nos está tocando afrontar, pero que podemos ser parte de construir esta mejor esta pandemia como
un proyecto mucho mejor. Bueno, tenemos al profesor Daniel. Profe, ¿cómo está? Hola, un saludo Profe, para ti, Aleja. profesor Hola, Wilmar ¿me Daniel escuchan? Gómez. Ahí estoy. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, profe, estamos... Sí. Bueno, un saludo muy especial para todos Bueno, los que el están profesor conectados. Wilmar Daniel hoy nos trae una nota. Hola, hola. Bueno, al parecer he tenido problemas entonces con la conexión. No sé qué está sucediendo. Básicamente, pues me confirma si me están escuchando, por favor. Directamente estamos hablando entonces de este proceso, de lo que ha ocurrido con esta virtualización casi que obligada para nosotros, los docentes, y obviamente para los estudiantes, que ellos han presentado una serie de dificultades en cuanto al aspecto, podríamos decirlo, pues de estudio de metodologías y por supuesto desde la otra variable que es la parte técnica en cuanto a conexión y en cuanto a instrumentos también o herramientas con las que ellos se puedan conectar. Vale, pues digamos que estoy tratando de comunicarme en estos momentos con una compañera que ella es docente, pero en este caso ella es docente del magisterio y está desarrollando un proceso metodológico muy diferente a lo que se propone actualmente a través de las indicaciones que hemos recibido por parte del Gobierno Nacional, del Ministerio de Educación. Ella es profesora en la ruralidad, ella es profesora en una vereda y digamos que los estudiantes con los que ella está compartiendo este proceso tienen ciertas particularidades. Pues primero, que no tienen acceso a conexión, no tienen internet. Segundo, no tienen como tal un dispositivo idóneo para recibir estas clases virtuales. Y tercero, pues digamos que por estar tan alejados de la zona rural o de la zona urbana mejor, no tienen sus padres de familia, no tienen acceso tampoco a un método de comunicación muy efectivo para poder repartir este tema académico. Entonces yo creo que las experiencias son diversas, comparto mucho lo que ha mencionado la profe Eliana a través de este proceso, a través de todo lo que venía ocurriendo con lo que ha pasado dentro de la tónica estudiantil en las universidades. Y sí, yo sé que tenemos unas falencias muy significativas, pero también quisiera resaltar las bondades que ha tenido los procesos universitarios, pues que van años luz con respecto al tema académico en los colegios. Listo. Sin embargo, no quiere decir que porque esté marchando se esté haciendo bien, lo hemos mencionado mucho y es más que estudiar virtualmente, es una digitalización de la presencialidad, un fenómeno pues muy complejo para los estudiantes y empezar a recibir, digamos que en ese sentido pues las clases y trabajar a distancia no ha sido digamos que un método muy bien recibido por ciertas personas. Al inicio escuchábamos un vox pop y por supuesto hay una dualidad allí en los conceptos, personas que sí apoyan directamente esta etapa de virtualización, pero digamos que muchos con inconformidades y con serias dificultades para proponer ejercicios y para estar a través de ese tipo de metodologías recibiendo lo que es la educación. Entonces, creo que el panorama es un panorama gris, un panorama de altibajos. Trataré nuevamente pues de comunicarme con la invitada que tengo porque me ha informado que está justo a puertas pues de iniciar una reunión ya con sus jefes para dar el balance de cómo ha podido ir trabajando estos días. Y yo estaré tratando pues de llevarles a ustedes el testimonio de ella, María Alejandra Duque, que por supuesto para mí es una heroína, es toda una heroína porque todo lo que ha podido hacer, que no quiero adelantárselos, quiero que ella se los cuente, ha sido muy significativo. Listo, el tener que
casi que sacrificar muchas cosas, muchos recursos para ella poder llevar educación a los chicos con los que está trabajando en las veredas de Granada y diferentes municipios del oriente antioqueño. Bueno, en el momento, mientras esperamos la entrevista del profesor Daniel, nos vamos con un grupo de estudiantes que dieron un paralelo entre la educación virtual en la buena experiencia y la educación virtual desde la mala experiencia. Tenemos a los estudiantes Juliana, Laura, Andrés y Julián, quienes nos estarán compartiendo unas cortas entrevistas que prepararon para Norte Urbano. Un buen día a todos nuestros oyentes. Para mí es un placer volver a estar con ustedes y que nos podamos reunir en este espacio. Hoy hablaremos un poco acerca de la experiencia de las clases virtuales en los colegios. Entonces podremos ver la parte positiva y también podremos ver la parte negativa. Mi nombre es Valeria Muñoz, estoy en el Colegio Ana María Janet y estoy en el grado 9º. Mi experiencia con el COVID-19 y las clases virtuales pues ha sido muy buena, ya que no tengo ningún problema con los trabajos, tampoco pues con las explicaciones que me dan los profesores, ya que ellos hacen que sea pues de una manera agradable y entendible, y pues esto me facilita mucho. Hola, me llamo Maritza, soy del Colegio Ana María Janer y curso del grado 9º y vengo a contar mi experiencia sobre las clases virtuales a causa del COVID-19, y lo que tengo por decir es que me ha ido muy mal, mi forma de aprendizaje ha disminuido mucho, realmente no entiendo las clases de este método y mi internet no es lo suficientemente bueno para mandar mis trabajos, se demoran en llegar, algunas veces ni se envían, entonces se me ha dificultado mucho y no me gusta este método de aprendizaje. Bueno, entonces le agradecemos a estas dos chicas por habernos dado su opinión. Es muy importante tener estos dos puntos de vista, puesto que no a todo el mundo le va bien ni a todo el mundo le va mal. Entonces podemos ver la diferencia en cuanto a cómo toma cada persona las clases virtuales. Informó para Norte Urbano Juliana Vélez. Un buen día a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Laura Valentina Pineda Londoño. Me encuentro con la docente Samantha Gisela Bernal, licenciada de la Corporación Minuto de Dios, la cual nos va a explicar cómo se ha visto afectada la educación debido a la contingencia. Muy buenas tardes, mi nombre es Laura Valentina Pineda Londoño, me encuentro con la docente Samantha Gisela Bernal, licenciada de la Corporación Minuto de Dios, la cual nos va a explicar cómo se ha visto afectada la educación debido a la contingencia que se está presentando actualmente. Buenas tardes, Valentina. La pandemia está cambiando instantáneamente la forma como se imparte la educación, ya que la escuela y el hogar ahora se convierten en un mismo lugar. Hay familias que cuentan con los recursos necesarios para continuar con el aprendizaje en casa, mientras hay otras que poseen bajos ingresos, y tener la escuela en casa significa enfrentarse a no tener una misma disposición. Por lo tanto, el aprendizaje presentará unas barreras. Además, cada estudiante posee diferentes formas de aprendizaje, las cuales no se desarrollan a través de la virtualidad. Informó para Norte Urbano. Muy buenas tardes, mi nombre es Laura Valentina Pineda Londoño. Quien les habla, Daniel Garzón de Norte Urbano Radio. En la tarde de hoy estamos con la estudiante Juliana Arias de la Universidad Luis Amigó, que nos va a contar sus problemáticas que ha tenido con el estudio virtual y de qué manera ha tratado de solucionar estos problemas. Buenas tardes, Juliana, bienvenida a Norte Urbano Radio. Hola, Daniel, yo creo que lo primero es darle las gracias por invitarnos. Yo creo que nosotros o todos los estudiantes de Medellín o me imagino que del mundo estamos pasando por situaciones muy difíciles debido a este asunto de tener que enfrentarnos a esto que es la virtualidad.
no solo nosotros, sino que también por parte de los maestros que están asumiendo un reto que es titánico para muchos que ni siquiera sabían prender un videoí. Lo digo yo porque vengo de una universidad privada y todo tiene videoí y nos toca a nosotros estudiantes ayudar a los maestros. Sí, ha sido un reto. ¿Por qué? Porque, digamos, por ejemplo, en mi casa somos 4 personas que necesitamos un computador. Y ese computador o se necesita para estudiar o se necesita para el trabajo. Entonces dime tú a quién vas a elegir para que traiga ingresos al hogar, a la persona que tiene que trabajar. Así que estás en un dilema grande entre paso mi semestre o dejo que traigan alimentos a mi casa. Entonces también ha sido un reto tanto como porque quizás hace mucho estamos rodeados de nuestros amigos, pero no nos dábamos cuenta de que los necesitábamos, así sea, para que nos dijeran hola. Bueno, ahí tuvimos las distintas entrevistas que realizaron los estudiantes de Norte Urbano. Podemos ver que realmente, sobre todo los jóvenes, no han tenido algunos muy buena experiencia, sobre todo cuando tienen que compartir un solo computador para varias personas en una casa y hacer sus trabajos y asistir a las clases virtuales, que no es nada fácil, sobre todo para los que tienen que enfrentarse a esta experiencia. Muchas gracias a Julián, a Laura, a Andrés y a Juliana por traernos estas entrevistas y haber indagado un poquito sobre las ventajas que en el momento estamos teniendo con la educación virtual, pero también las desventajas. Bueno, en el momento les traigo un gran parcharte con actividades en la virtualidad que van a poder hacer para este fin de semana y también para lo que resta de cuarentena para algunas partes del país. Entonces les traigo un parcharte especial para hacer con actividades especiales durante la cuarentena. Y empezamos con nuestro parcharte con las mejores actividades virtuales para realizar en esta cuarentena. Y empezamos. Hay universidades en Colombia que están ofertando cursos virtuales totalmente gratis. Te dará más información la página del Eterno Estudiante, la cual podrás encontrar en las redes sociales. Esta te dirá qué cursos y qué universidades están ofreciéndolos. Cabe recalcar que el certificado que en las universidades dependerá de cada una, ya que hay algunas universidades que cobrarán el certificado y otras lo darán totalmente gratuito. Entre ellos, los mercados están inglés, fotografía, marketing digital, gestión de proyectos, entre muchos otros. También para este fin de semana de madres, te recomiendo la aplicación de Rappi, la cual podrán pedir todo lo que ustedes necesiten para celebrar este fin de semana de madres, como por ejemplo flores y las comidas de los mejores restaurantes. También cabe recalcar que hay que hacer ejercicio y no quedarnos quietos. Por eso les diremos cuáles son los mejores canales de YouTube en los cuales ustedes podrán encontrar para hacer una buena rutina de ejercicios. Empezamos, como lo es el canal de Gym Virtual, Sacha Fitness, Popstar Fitness, Fitness Blender, en los cuales encontrarás rutinas fáciles para hacer en esta cuarentena. Y empezamos con nuestro parcharte con las mejores actividades virtuales para realizar en esta cuarentena. Y empezamos. Hay universidades en Colombia que están ofertando cursos virtuales totalmente gratis. Bueno, profe Daniel, ¿qué tiene para contarnos sobre el programa que tuvimos hoy de la educación virtual? Bueno, claro que sí, muchas gracias, Adriana, por darme el paso. Pues directamente, pues tuvimos, podríamos decirlo, casi que los puntos a favor y en contra de lo que es este ejercicio de virtualidad impuesto, pero es una calamidad pues que sabemos que se nos sale de las manos y es un tema directamente de salud pública a modo nacional e internacional. Entonces yo creo que al inicio fue un proceso mucho más complicado. Yo creo que la primera semana ningún estudiante lo soportó.
ni nosotros como docentes. Fue un proceso de adaptación un poquitico complicado. Incluso allí en el Vox Pop que trajeron, hablaban también de ese sinsabor o de pronto esas experiencias que se pueden tener a favor y en contra de este ejercicio de virtualidad. Yo creo que no estuvimos preparados para dar este paso. No estuvimos preparados, pero claro que la contingencia nos llevó a casi que estar confinados inmediatamente en nuestras casas y de una u otra forma pues a buscar actividades alternas y en este sentido pues casi que responder también académicamente por el semestre. Yo entiendo que es una situación muy difícil. Para nosotros los profes, nadie conoce tampoco nuestra otra versión, como lo ha dicho la profe Eliana al inicio del programa. Las tareas, si antes teníamos 1000 tareas, 2000 tareas, yo creo que en estos momentos estamos respondiendo por 10.000 tareas. Es un proceso muy extenuante porque básicamente es todo el día sentados en la computadora, la labor se ha incrementado y por supuesto la salud mental se ha visto afectada también porque todo lo haces en tu casa. Listo, los momentos de esparcimiento en tu casa, convivir, es una labor un poquitico, digamos que se ha convertido en algo mucho más complejo también, el tener que estar, digamos que 24/7 en tu casa y perder esa costumbre de otras actividades que has realizado, creo que han puesto también un punto allí bastante interesante y que por supuesto repercute tanto en la salud mental de nosotros como docentes y en ustedes como estudiantes que están en este proceso también de virtualidad. Entonces yo creo que a medida que pase el tiempo se supone que nos vamos a ir adaptando, pero creo que si esto continúa tiene que haber mucha gestión también por parte de las universidades en adaptar a los docentes a este tipo de proceso, porque como les dije, no lo estamos haciendo como mandan las técnicas de trabajo y learning, es un proceso diferente el que estamos evidenciando hoy. Sin embargo, creo que hemos logrado transitar en este proceso y ya casi que estamos a puertas también de finalizar este semestre académico. Adriana, no sé de pronto, usted también desde su experiencia, cómo le ha podido parecer o cómo ha podido llevar esta etapa también de trabajo, porque sé que usted trabaja, y por supuesto también en el tema académico, ya para que vamos cerrando Norte Urbano en esta tarde del viernes 8 de mayo. Bueno, no, a experiencia personal, como estudiante también fue muy difícil, sobre todo las primeras semanas, porque fue algo totalmente diferente. Realmente, sobre todo por los problemas de la conexión y de la plataforma que se tiene en la universidad, que yo creo que todavía le falta bastante, ¿no? Aunque el docente trata de hacer amena la sesión, pero es bastante complicado porque todavía, como habías dicho, no se está preparado tanto en la parte de la docencia como los estudiantes para llevar un proceso de educación virtual. Realmente en Colombia todavía nos falta y yo creo que esto es un proceso nuevo para hacer innovar tanto a las universidades, a los docentes, a los estudiantes en la forma de ver la educación, de mirar pues hacia otras nuevos prospectos de cómo podemos llevar la educación en medio de esta contingencia que nos hace estar obligados a estar encerrados, pero fue difícil y ha sido en el momento todavía un proceso de adaptabilidad en ver la educación virtual, pero creo que bueno, estamos a puertas de culminar el semestre, pero ha sido una experiencia bastante diferente, pero que muy seguramente muchos estudiantes dirán, me gustó, no me gustó, quiero volver a las aulas, pero realmente es algo que se nos sale de las manos porque no es nosotros los que tenemos esa posibilidad, sino ya lo que depende cómo reaccione la pandemia y también los ciudadanos en cuanto a la obediencia para que no se propague rápidamente el virus en Colombia, que podemos decir que ha estado bastante controlado porque el gobierno ha tomado medidas, pero realmente todavía nos falta y a los estudiantes pues
ir pensando que de pronto durante el resto de año será la forma en que nosotros terminemos de ver clases virtualmente. Claro que sí, pues amanecerá y veremos. Ya pues las universidades han pedido auxilio también al gobierno nacional porque se ha notado quizá que puede haber una baja muy significativa con respecto al tema de matriculados, la deserción escolar, la deserción universitaria. Pero sí, no nos adelantemos tampoco, no nos pongamos de pitonizos, vamos a ir paso por paso a ver cómo se sigue desarrollando este ejercicio, si continuamos en la virtualidad, si quizá de pronto con unas medidas un poquito más exigentes y con ese aislamiento, por supuesto, inteligente, no sabemos qué pueda pasar, pero si de pronto se nos brinda la oportunidad de volver a la institución, de volver a las aulas y compartir de una manera presencial con los estudiantes. Les agradecemos mucho a los que estuvieron ahí conectados y por supuesto que estuvieron participando también con nosotros acá a través del chat, el profesor Cristian Mauricio Bulla, que no pudo estar con nosotros conectados, pero seguramente para las próximas emisiones lo tendremos acá. A Jari Vanessa, a María Teresa, un saludo muy especial para María Teresa, a nuestra compañera Nefer, a Sebas Andrade, que es un viejo conocido del norte urbano, y a todos los que estuvieron allí conectados y que también en los próximos días podrán ver esta transmisión. Adriana, muchísimas gracias por acompañarme y por hacerme también parte de este proceso de Norte Urbano Radio Digital. Muchas gracias, profe. Muchas gracias también al profesor Robin, que está ahí en el máster. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Esto va a quedar grabado y se les estará compartiendo para que no cerremos desde la virtualidad, sino que sigamos trabajando en este proceso desde la virtualidad, pero sin que se muera la radio en Norte Urbano. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a todos ustedes, al profe Robin. Los estuvo también acompañando a Adriana Echeverry, estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Minuto de Dios. Chao, chao. Un abrazo. Sistema Integrado de Medios Norte Urbano, una propuesta alternativa de información. Producido por estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Minuto de Dios. Al aire, Norte Urbano. El rumbo de las historias.